misión de la institución es lograr el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica con proyección a la región de América Latina, ¿verdad?, donde compartimos tantos desafíos. En ese contexto, explotación sexual comercial, bueno, violencia en general, la presencia de la violencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes, la violencia contra, la violencia entre y la violencia desde ellos y ellas a la sociedad, es un ámbito de acción histórico de la Fundación Paniamor, desde una mirada de prevención, de búsqueda de los factores que contribuyen a vulnerabilizar a esta población frente a la violencia y la modificación de esos factores, ¿verdad?, para lograr avanzar en en unas condiciones de vida que les permitan crecer y desarrollarse de manera óptima sin la presencia y el peso de este flagelo en sus vidas y las de sus familias. En este ámbito de explotación sexual comercial, ¿verdad?, es una dimensión de violencia, una expresión de violencia que la Fundación reconoce como necesaria de trabajar en el ámbito costarricense, desde que se lanza la convocatoria del Congreso Mundial en Estocolmo, ¿verdad?, donde la Fundación Paniamor es invitada a participar por América Latina en el equipo del relator de Naciones Unidas sobre el tema, el doctor Vitit Munterholm, para pensar en lo que sería la Declaración de Estocolmo, ¿verdad? Cuando vamos allá, por la experiencia que la Fundación tenía básicamente en violencia en la familia y abuso sexual, que era nuestra experiencia, bueno, nos encontramos con el fenómeno de la explotación sexual comercial, ¿verdad?, donde hay una doble victimización de las personas menores de edad como objetos sexuales y como objeto de comercio, ¿verdad?, que permite la aglutinación, bueno, de todas las fuerzas que pueden ser negativas en la vida de un niño o una niña, la vinculación de esto con el crimen organizado, ¿verdad?, con la explotación de las personas por las personas, donde también identificamos que Costa Rica era visto con preocupación internacionalmente con los colegas de Interpol, ¿verdad?, como un país que ya para esa altura se indicaba como frágil o como vulnerable a la ocurrencia de lo que se conoce como turismo sexual, que es la explotación sexual asociada a viajes y turismo. Entonces, en ese contexto, la Fundación inicia, digamos, una mirada en el país para conocer más, ¿verdad?, sobre el tema. No se puede intervenir algo que se desconoce para plantear, siempre que nosotros nos proponemos plantear una dimensión de violencia que está afectando los derechos de la niñez y la adolescencia, pues nos planteamos 7 preguntas, ¿verdad?, que son muy sencillas, o sea, ¿qué, verdad? ¿Quién está haciéndole qué, ¿verdad? ¿Quién es la persona que está agrediendo? ¿Cuál es el tipo de violencia que se está ejerciendo? ¿A quiénes son las personas menores de edad con mayor vulnerabilidad? Pero además preguntándonos por qué, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿Verdad? Cuando uno se plantea todas esas preguntas, uno realmente permite empezar a intentar contestarlas, a perfilar la problemática, ¿verdad? Entonces te salen los perfiles de las poblaciones más vulnerables a eso, te salen los perfiles de las poblaciones con mayor posibilidad de ejercer la violencia, te salen las características del contexto, ¿verdad?, en este caso nuestro país, que pueden contribuir a que esa situación se dé, ¿verdad? Y entonces eso permite establecer una serie de aprendizajes o de hipótesis de trabajo. Las respuestas a esta pregunta frente al análisis de la explotación sexual comercial, ¿verdad?, lo primero que nos anunciaron era que era un asunto que la Fundación no podía intervenir sola, ni siquiera sola la Fundación con el Estado, ¿verdad?, que realmente dado el carácter comercial de la explotación, el desconocimiento, el carácter clandestino de la actividad, la resistencia de la sociedad a reconocer el problema como existente, nosotros teníamos que convocar lo que se llaman actores no tradicionales en el tema, ¿verdad? Trascender lo que somos los niñólogos, que estamos todo el tiempo preocupados por la situación de la niñez y la adolescencia, y jalar a esta misma misión, actores económicos que pudieran realmente ayudarnos a resolver, actores relacionados con los clientes, que era el mundo turístico, ¿verdad? Y así encontramos que el Código de Conducta, que era una estrategia propuesta de la Organización Mundial de Turismo y de ECPAT International, ¿verdad?, y la Organización Mundial de Turismo trabajando desarrollo turístico, ECPAT International, una organización no gubernamental internacional trabajando explotación sexual, se habían puesto de conjunto para lanzar una propuesta
de un trabajo articulado entre el mundo turístico y el mundo de la protección a la niñez frente a la explotación sexual en el marco de una estrategia común que proponían como un código de conducta que permitiera digamos, la incorporación de este sector en la protección y la denuncia. Entonces nosotros tomamos eso como realmente la herramienta que nos podía servir, la traemos al país y le damos el sello costarricense, ¿verdad? En ese sentido, es una iniciativa que después de analizar el contexto nacional vemos que no estaba dada la voluntad política en ese momento. Estamos hablando a la altura del 2003. Desde el sector político todavía existía una resistencia a abordar el tema, se consideraba que hablar, bueno, de este fenómeno podía afectar la marca país, ¿verdad? Como país comprometido con el turismo sostenible, ¿verdad? Que podía hablar del tema, podía más bien exponer más al país a un incremento en la afluencia de turistas que buscaran este tipo de cuestión, ¿verdad? Entonces logramos hacer un trabajo con el sector privado de reflexión conjunta con la Cámara Nacional de Turismo, como la Cámara Costarricense de Hoteles, con la Cámara de Agencias de Turismo, con la Cámara de Rentacars, con la Asociación de Profesionales del Turismo, que es una asociación que aglutina personas que trabajan en la industria turística de todo nivel, que nos permitió, digamos, lentamente con mucho trabajo de investigación, de reflexión, de análisis y de diálogo transparente, llegar a ponernos de acuerdo en 4 premisas, ¿verdad? Las premisas son básicamente, ningún país que quiera colocarse como país de destino responsable y sostenible puede tener explotación sexual comercial asociada a este negocio y no denunciarla y no intervenirla, ¿verdad? Entonces esa era una primera. El segundo asunto era que intervenir la explotación sexual comercial desde la industria turística ayudaba a contrarrestar la ocurrencia del crimen organizado, del lavado de dinero y de otra serie de problemas de seguridad ciudadana que afectaban de manera negativa el crecimiento y la operación de la industria turística, ¿verdad? Y creo que que voy a decir creo que es el primero, que desde, digamos, un principio ético, la explotación sexual comercial violenta los derechos de las personas menores de edad y produce un daño del cual es compartícipe toda persona que sabiendo que ocurre no hace algo para prevenirlo, ¿verdad? Hay una tendencia a pensar que como el turismo sexual afecta prioritariamente a adolescencia, no niñez pequeña, ¿verdad? De que es una situación de decisión, ¿verdad? De decisión propia de las adolescentes, que es una práctica que genera ingresos que la verdad no le hace daño a nadie, ¿verdad? Y hay una tendencia a la tolerancia mezclada con todos los tabús que se manejan en materia de sexualidad, ¿verdad? Entonces, el primer paso realmente fue ese, decir, bueno, esto no es un asunto individual, es producto de una serie de situaciones, ¿verdad? Que el país presenta que forzan a estas poblaciones a recurrir a esto. Es un asunto que si el país quiere posicionarse adecuadamente tiene que resolver, enfrentar y resolver. Es un asunto que produce inseguridad ciudadana y la cuarta, digamos, premisa es que era un asunto de conveniencia para el sector, ¿verdad? Que un sector que lograra posicionarse desde la responsabilidad social empresarial digamos, como activo en este sentido, iba a obtener un valor agregado frente, digamos, a su mercado internacional, ¿verdad? Realmente en el marco donde Europa era clara en señalar que, vamos a ver, que prefería orientar su turismo responsable y sostenible, que es la aspiración costarricense, a países que realmente pudieran rendir, account for, ¿verdad? Dar cuentas de que realmente eran sostenibles. Logramos juntos construir que cuando se hablaba de sostenibilidad, ¿verdad? Se tenía que hablar de los 3 elementos, no solo la preservación del medio ambiente, que es el compromiso histórico de Costa Rica, sino la protección de los derechos de las poblaciones que trabajamos ahí y la contribución del turismo al crecimiento económico del país de manera digna y constructiva.